Bueno, buenos días y noches, dependiendo de donde se encuentren. Hoy vamos a hablar sobre un libro y, bueno, la experiencia de nuestros dos invitados. El libro se llama El Talismán de la Alegría y la verdad que cuando lo empecé a leer, mi sensación es que las palabras o como está escrito, eh, me traspasaba, como que me iba transformando, me hacía sentir, reflexionar, y la forma en la que es una conversación, ¿no? Entre Bedavias y ¿me recuerdas el nombre de la otra autora? Munayaya. Shasha, sí, de esta conversación y incluso el primer ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay violencias o vivimos violencias en un ambiente laboral, son como ejemplos muy humanos que las personas nos podemos identificar y, y abrirnos a esto de los valores humanos, de la comunicación no violenta. Para mí es como un libro que te va transformando. Y me conectó mucho también con la esperanza de que hay otras formas, ¿no? Entonces, por eso quería tenerlos a ustedes dos, a Bedavias y a Marta Lescano, que ya vamos a saber quiénes son. Entonces, pues, Bedavias Kundu es doctor en filosofía y tiene mucha experiencia en medios masivos de comunicación y es experto en comunicación no violenta y resolución de conflictos y ha escrito varios libros. Y Marta Lescano es profesora en letras, magíster en educación y diplomada en neurociencias y es cofundadora de la Fundación Fe País, y es directora ejecutiva en educación en Global Peace Let's Talk International. Y también lo que entiendo es que tú hiciste la traducción del libro al español. Así es. Entonces, pues me pareció maravilloso tenerlos. Y tenemos a Isabel Ortega, que nos va a ayudar con la interpretación del inglés al español y también es una persona comprometida con la no violencia y también con la comunicación no violenta, colombiana, vivió muchos años en Italia. Y acá la persona que les está hablando, que pues hace muchos años también estoy fascinada y comprometida con la comunicación no violenta. En mi corazón lo que tengo es que haya más comunicación no violenta en Colombia y en Latinoamérica y me fascina llevar esto a las escuelas y a las organizaciones. Entonces, pues muy contenta de estar en conversación con ustedes. Entonces, yo quisiera primero hacerles una pregunta y es, ¿qué es la comunicación no violenta para cada uno de ustedes? Y no tanto como un concepto, sino como experiencia de vida, ¿cómo la describirían? Y me gustaría empezar contigo, Marta, que nos contaras. Bueno, quiero agradecer este espacio y agradecer también a la gente de Olimpás que nos está acompañando. Muchísimas gracias. Bueno, tal como vos dijiste, cuando empezás a leer el libro Joyful Talisman, es como que algo muy profundo empieza, digamos, como a moverse a nivel emocional, cognitivo, y también te lleva a pensar todo el tiempo, porque se parten de situaciones muy simples que se las ve desde otro lugar, con un enfoque muy profundo sobre lo que es la no violencia, que la no violencia atraviesa todo el libro, es un modelo de ver el mundo a partir del propio pensamiento no violento y llevándolo a todo lo que nos rodea, también a los objetos que nos rodean, a los espacios físicos, a los espacios de la naturaleza, a nuestra familia. Sí que es una transformación muy profunda porque empezás a ver desde otro lugar, es un cambio del observador. Sí que es un libro
realmente muy interesante por distintas cuestiones, pero en principio es eso, es vivir esa emoción y en la experiencia es poder llevar esa misma emoción de descubrir algo a través de prácticas concretas, muy pequeñas, pero en donde se pueda experimentar eso, que no sé si en algún momento podemos dar algunos ejemplos. Muchas gracias, Marta. Y ahora quisiera que Beavias respondiera a la pregunta, em, ¿qué es la comunicación no violenta para cada uno de ustedes? No como concepto, sino experiencia vivida. Em, what is nonviolent communication for you? Um, Not only as a concept, but as a lived experience. Well, at the muchas gracias. At the outset, I really thank you, Claudia, once again for this whole amazing session. I remember we had such a wonderful session once before, and also it is such a great honor to have Martha ma'am also with us today for this conversation. And I'm sure we are going to have something very concrete and something which will help all of us to work in a greater way, because action is more important. And I think all of us are coming together to contribute towards a more peaceful world. Well, non-violent I I communication will to me. I will translate this piece you have said until now, so that is Okay, then not too much. So I want to quiero realmente agradecer a Claudia por este maravilloso espacio, esta sesión que tenemos, y es un honor para mí también que esté Marta con hoy nosotros. Y estoy thank seguro you. de que surgirá algo concreto de este espacio que pueda ayudarnos. Que pueda ayudarnos a juntarnos para contribuir hacia un mundo. Gracias. Can I continue, please? Hello. yes. Okay, okay. Uh, so, as you wanted to ask from me on my whole understanding of non-violent communication, to me, non-violent communication is essentially a very holistic communication process, which entails not only our communication with ourselves, and ourself means the primary form of communication being our thoughts and ideas. So it starts from there rather deeper to our communication with all our fellow human beings, our symbolic communication with nature, and our symbolic communication with all our other species in this earth. Why it is holistic and why it is important is because that you see so much of conflict that is happening across the world. And the conflict starts from within. We are at conflict with ourselves. Our own, you see, in the course in the last year's time, I did a lot of this interesting research on our self communication, the intrapersonal level, the self talk, inner dialogues, imagined interactions. And there are a lot of people who are in trauma, and I they would are like to, excuse me to interrupt you. I would like to make it shorter so it's easy to make the translation. okay, okay, sure, sure, sure. So, Let's translate first what you said and then we okay. continue. No, actually, I could not finish. Let me finish the intrapersonal communication so it will be easier. So we are at conflict with each other, and our own self communication, intrapersonal communication, is very toxic. It is unhealthy. And the research that I've done with my friend Munasa is with a whole lot of people who are in trauma. And we found how toxic their self communication is, intrapersonal communication. So non-violent communication has to start from within. Yeah. Veo la comunicación no violenta como como holística,
que incluye no solo la comunicación, sino también la comunicación con nosotros mismos. Am, entonces, la comunicación con nuestros compañeros humanos, la comunicación simbólica con la naturaleza, la comunicación simbólica con todas las especies de la Tierra. ¿Y por qué es importante que sea holística? Es porque mucho del conflicto que sucede alrededor del mundo es conflicto que empieza desde adentro. Estamos en conflicto con nosotros mismos. Hicimos él y otra compañera hicieron una Ya está. investigación interesante. Ujú, Ujú. gracias. Am, sobre sobre la comunicación con nosotros mismos y entonces trabajando con el diálogo interno, donde se ha visto que por el trauma que llevamos, hay mucha toxicidad en la comunicación y el conflicto empieza desde esa comunicación tóxica y no saludable con nosotros mismos. Am, eso. Gracias. In fact, what I will do is I will share this, was published in a Spanish journal, incidentally. I will share that with you. Uh, then we have our toxic communication ecosystem in our families, in our institutions, the communities at large and at the global level. There is so much of polarization, so much of hate narrative, so much of intolerance. So in that context, non-violent communication becomes very, very critical. Then we have this situation of climate change, this whole conflict with nature. So the symbolic communication with nature also has to be non-violent in nature. And similarly, we are at conflict with all other living beings. We are destroying the habitats of so many other species. So again, there is a toxic communication ecosystem that is there. So once again, non-violent communication will, even the symbolic communication with nature and other living beings, has to be non-violent in nature. And that describes the entirety or the holistic nature of non-violent communication. Ok. Entonces, la comunicación tóxica también está en nuestros ecosistemas y en nuestras familias, instituciones, comunidades. A nivel global, en muchos lugares hay polarización y odio. Am, hay mucha intolerancia y es aquí donde la comunicación no violenta es fundamental. Y estamos también en medio de crisis climáticas en donde estamos en conflicto con la naturaleza. Una comunicación simbólica también con la naturaleza, que necesitamos que sea no violenta. Am, si estamos en conflicto con las otras especies y vemos esa toxicidad en todos los ecosistemas. Gracias. All right, so thank you, and I want to, voy a cambiar. Entonces, esta pregunta va para ambos también. Voy a empezar contigo, Marta, y es, si alguien se encuentra con el talismán de la alegría, no solo como un libro, sino como una experiencia, ¿qué encontraría? El trabajo que nosotros hacemos desde Global Peace Stock y Fundación FEPAIS es transformar estos conceptos en experiencias humanas, en experiencias con la naturaleza, y voy a dar ejemplos. Uno de ellos es, vamos a un lugar cerca del río o cerca de un lago y observamos ese espacio, vemos cuáles son las plantas nativas y vemos cuáles son, por ejemplo, los temas relacionados con los residuos o los temas relacionados con el cambio climático, pero lo que hacemos es una experiencia de vida
en donde, bueno, las personas se encargan de limpiar el lugar, por un lado, o de cultivar plantas nativas, y también la experiencia de lo cultural y de lo histórico del lugar y de la identidad. Por ejemplo, si en ese lugar o cerca de ese árbol hubo indígenas, qué indígenas preexistían a ese espacio, que ahora a lo mejor es una reserva, qué culturas tenían, qué podemos aprender de ellos, y todo lo hacemos a través de rondas, de diálogos, de canciones, de arte, de observar y estar en presencia con la naturaleza y vivir esa interdependencia. Lo que nosotros buscamos siempre son experiencias para poder hablar qué significó todo eso, ¿no? La solidaridad, el voluntariado, la interdependencia. Para nosotros el talismán de la alegría es un camino de alegría y de bienestar que hay que sentirlo, hay que vivirlo y experienciarlo para poder comenzar a tener conciencia. O sea, la conciencia la podemos tener previa y después pensamos el ejercicio, o hacemos el ejercicio y luego pensamos qué nos pasó con todo eso. Las dos cosas usamos, pero muy poca teoría y más experiencia. Sí, cuando te escucho, me acuerdo de que lo primero que se encuentra uno en el libro es una historia y también a partir de las conversaciones que he tenido con Bedavias, la poesía, ¿no? O sea, otros tipos de lenguaje que de Sí, pronto bajan de aquí al corazón y después a la acción. sí. Ujú, Y todo es como hay que vivirlo, ujú, desde las narraciones de las historias. Nosotros recuperamos mucho la historia del lugar. Para nosotros, que una persona reconozca su identidad es básico para construir un espacio de convivencia. de acuerdo. Porque cuando vos conocés quiénes vivieron, quiénes aún están, qué significa ese árbol en ese lugar, la Mm, historia que tiene, y empezás a reconocer y a reconocerte en ese espacio, lo empezás a cuidar, a querer y a valorar. Para nosotros eso es esencial. Por eso es algo que hay que adaptarlo a cada espacio. ujú. Sí, ¿Mm? que cuando dices esas experiencias, me conecto cuando en No Violencia y también el libro hablan de reverenciar la vida. Sí, absolutamente. Cada día es una bendición. Ujú, Pero vos tenés que aprender como a leer esas nubes, ese cielo, tu espacio. Nosotros empezamos mucho con la identidad propia para poder abrirnos al mundo, a otras identidades y a otras culturas. Trabajamos mucho con interculturalidad, cómo viven los niños en Japón, cómo viven en Finlandia, cómo viven en Estados Unidos, cómo viven en Canadá, cómo viven en Kenia, cómo viven en India, y trabajamos mucho esa conexión de encuentro entre niños también, ¿no? Y de encuentro entre jóvenes, pero conociendo su identidad. Aunque no la conozcan, hacemos ejercicio, por ejemplo, qué es el mate, de dónde nació, o qué son las trencitas, por ejemplo, en Colombia, ¿no? ujú, Muchas cosas que tienen que ver con la cultura propia intercambiar eso y valorarlo. Y todas esas cosas son valores, valores de respeto, de mucho, mucho respeto, pero es a través de la experiencia de estar con chicos de otros países o de niños de otros países haciendo cosas en común. Eso lo usamos mucho también. muchas gracias, Marta. Bueno, entonces voy a pasar a Bedavias. La pregunta la voy a hacer en inglés. Vedavias. If someone were to encounter the Talisman of Joy not only as a book but as an experience, what would they find? Can you once again ask the question? It seems there was Yes. a problem with the network. Mhm.
If someone were to encounter the Talisman of Joy, not only Yeah. as a book, but as an experience, what would they find? Well, actually, let me tell you very briefly. This friend of mine, Munasa, and I, we put together this whole. We are essentially trying to promote the genre of a dialogue style of writing. So all our books are in the form of dialogue. So it's between dialogue between Veda Vyas and Munasa. So we in this joyful talisman, which has been inspired by the talisman of Mahatma Gandhi, the underlining trust is that if we nurture the basic human values, we will be joyful. It contributes to our well-being. So essentially, as you pointed out, we have to live. It should be a lived experience of nurturing human values for a joyful world. You see, if unnecessarily we start poking into the affairs of others or trying to create problems for others, it's going to be stressful for us. Many of us become depressed or get into problems because we get into, unnecessarily uh, trying to create problem for others. We try to be manipulative. We try to, bulldoze someone down for no rhyme or reason, just for our own self-aggrandizement. So Joyful Talisman is all about nurture those basic human values. I will Also I will here, translate I will translate what you said until now. yes, 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 yes. Okay. Um, Así que les voy a contar sobre un amigo mío, Monasa, que pusimos juntos am, esta esencia de honorar el diálogo en el estilo de escritura. Am, Así que todo en el libro está basado en el diálogo, am, en donde la inspiración está inspirada en el talismán de Mahatma Gandhi. Y la confianza de que nuestra naturaleza humana, cuando contribuimos, hay alegría y contribuye a nuestro bienestar. Es muy esencial subrayar eso, porque la experiencia está basada de esa alegría. Am, si estamos esforzándonos por hacer que haya problemas para los demás, va a ser solamente un estrés y vamos a estar deprimidos. Y es y de esto se trata el talismán, de la conexión con esa alegría que hace parte de los valores básicos humanos. So here I would like to point out. You see, most of the time, many of us who are into writing, we write a book, and possibly we don't look at the practicality of it. But here I want to point out, and with Martha ma'am being there, probably me and Munaza had never imagined that we could develop the joyful talisman into a philosophical tool, into a practical tool for everyday life. So the whole honor of doing that has to be given to Martha ma'am, who put or transformed this whole idea into a philosophical tool. And down almost 2 years has passed since we put together that book, and we put together a course book, which was also translated into Spanish, the Joyful Talisman course book on human values, where each of the various human values that we had talked in the main book, we had tried to bring out new reflection exercises for young people. And Martha ma'am has been using this very in a big way in many of the schools and many of our programs and in other Latin American countries like Mexico and all. Uh, Also, you see, as we have, I will interrupt you again to translate so yes, that it's yes, not please, too please. much. Sorry. Yeah. It's fine. Entonces hay un aspecto cuando escribimos que muchas veces al escribir un libro no le ponemos tanta atención, que es el lado práctico. Am, y cuando estábamos trabajando en esto, nunca imaginamos que se iba a convertir en una herramienta filosófica para la vida de todos los días.
Am, fueron 2 años que han pasado desde que empezamos a construir este libro. Y construimos también un curso que también ha sido traducido al español, en donde hay reflexiones y ejercicios prácticos para jóvenes que Marta ha estado utilizando en colegios y en varios programas en América Latina, México y otros países. And finally, as part of what you asked, Claudia, I would like to underline that we now have different ways of how joyful talisman philosophy can be used in different life issues. And these are practical. Like we have developed a joyful talisman trust repair model. Now we are working on the issue of trust building. So we have developed a joyful talisman trust repair model. Then we have developed a joyful talisman design thinking framework. Then we have worked out a handbook of the joyful talisman approach to human conscience. We are working on a joyful, now presently we are working on the joyful talisman approach to consensus building, joyful talisman, how joyful talisman philosophy can contribute to deeper strategic thinking, how joyful talisman can contribute to anger management. So these are diverse areas. Now we are using these philosophical tools where we are talking about these 5 pillars and how it can lead to these different areas of human experiences. Ujú. Am, Quiero subrayar que ahora hemos usado la alegría del talismán en varias formas. Am, a nivel práctico, hemos desarrollado un modelo con el que trabajar en situaciones concretas para aumentar confianza. Hemos desarrollado un talismán de la alegría am, para como para la mentalidad, sí, como la forma de la mentalidad necesaria para diseñar. ah, Hemos desarrollado también Talismán de la Alegría como un enfoque a la conciencia humana. También un Talismán de la Alegría para construir consenso. Un Talismán de la Alegría para profundizar en pensamiento estratégico. Talismán de la Alegría que contribuye a cómo manejar la rabia. Entonces hay estas diversas áreas en donde provee como herramientas filosóficas. Gracias, Isa. Entonces vamos a ir tengo curiosidad porque lo que encuentro es resonancias de que nosotros queremos llevar esto a otras personas, a diferentes áreas y yo quiero llevarnos a lo personal, ¿sí? ¿Cómo ustedes lo viven? ¿Cómo los ha transformado a ustedes? Y que demos ejemplos de la vida como personal. Entonces, la pregunta es si hubo un momento en el que en el proceso en que las enseñanzas dejaron de ser ideas y ustedes se volvieron como inevitables en sus propias vidas. ¿Y qué pasó? Que nos cuenten como una experiencia personal donde usted dijo, esto se volvió, de palabra se volvió a una experiencia vivida en mi vida personal. Entonces me gustaría empezar contigo, Marta. Bueno, nosotros actualmente estamos realizando una formación con un médico que es de una organización gandiana de Nueva Delhi. Está organizado por Joyful Talisman y esta organización y Global Peace Talk. Entonces, estamos aprendiendo que el cuerpo también tiene una construcción de la no violencia a partir del agua, de los alimentos, de la bebida, del yoga, de la meditación. Es una formación en varias dimensiones. Y si bien uno viene escuchando, esto es bueno, sabemos que hay que tomar de 7 a 8 vasos con agua, pero logró, en mi caso,
tener muchísima más conciencia. Por supuesto que nosotros ya venimos transitando, ¿no? Todo este camino, pero darnos cuenta de la importancia que tiene la buena alimentación, pero no es solo lo de afuera, sino lo de adentro. Y es mucha conciencia en el sentido de que hay un cambio en las conductas. ¿No? En decir, bueno, a la mañana me levanto, tomo mi primer vaso, es preferible que sea con limón y hacerlo, porque una cosa es saberlo y otra es vivirlo, ¿no? O enojarme por alguna situación y empezar a hacer los distintos tipos de respiraciones que aprendimos también con las formaciones que nosotros damos desde Global Peace y Joyful Talisman. Entonces empezar a practicar las 3 o 4 o 5 tipos de respiraciones frente al enojo, frente a situaciones también difíciles. Es decir, lo vas experimentando en tu propia vida, porque también es verdad que nadie va a dar lo que no tiene para sí mismo. Entonces, para nosotros en mi caso, es una enorme responsabilidad de poder vivir lo que decimos que hay que hacer o que proponemos. Así que atraviesa directamente mi vida, mi familia, el modo de hablar con mis hijos, el modo de hablar con la comunidad en la que vivo, absolutamente todo está atravesado por este modelo de filosofía en la que estoy convencida porque lo vivo a diario y me encanta poder hacerlo. Muchas gracias por esa experiencia. So I'm gonna go to you, Bedavias, and if you could share personal practices or habits that you have in your life that connect to the joyful talisman. Gracias. Thank you. This is a very pertinent question because many times what happens is that we might philosophize or tell people that we must do this and that, but possibly we ourselves do not follow. Uh, in fact, we have to learn a lot from the life of Mahatma Gandhi, who acted on whatever he said. He first experimented on himself and then acted on. Of course, in today's world, which is transactional in nature, it's very, very difficult. It's not that easy. But one tries to do as much as possible. Say, for instance, non-violent communication, one of the important pillars of Joyful Talisman. One tries to, you know, use non-violent communication in every possible sphere of one's life, nurture it in every possible way. Then the first pillar of Joyful Talisman, turning inwards, know our own, understanding our own inner self. I've been trying to, turn inwards, self-reflect, self-introspect, learn the art and science of positivity. Because it's very easy to be negative in today's environment, of you see in the globally what is happening and conflicts and all. So having enhanced self-awareness and inner how we can work for our own inner peace. That's my idea. Because if we are positive, I will translate what you said until now. yes, Okay. Entonces, para mí es una pregunta muy importante, porque muchas veces pasa que filosofamos y luego no hacemos lo que decimos que habría que hacer. Y esta es una enseñanza muy grande de Mahatma Gandhi, donde él actuaba lo que él decía. Primero lo experimentaba en primera persona y luego actuaba. Y claramente en el mundo actual, que es transaccional por naturaleza, es muy difícil, pero intentamos hacerlo lo más que podamos. Por ejemplo, en la comunicación no violenta, que es uno de los pilares esenciales del Talismán de la Alegría, intentamos llevar la comunicación no violenta en cada esfera de nuestra vida, lo más posible. Y el primer pilar del Talismán de la Alegría es interior,
Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra conciencia de lo que pasa dentro de nosotros? Am, y traer como positividad, porque es muy fácil que la negatividad que está alrededor nuestro globalmente, pues influya en cómo estamos nosotros. Entonces, poder aprender a cómo encontrar am, paz interior es mi idea. Yeah, gracias. Then, of course, say for instance, there is this pillar, the fifth pillar of Joyful Talisman, caring for others. One tries to uh, reach out to as many people as possible and try to contribute in one small little ways, whatever possible, so that we make a difference to their lives. So that is our goal. That is the way we want to do. So, for instance, now let me share with you as we have quite a number of young people and they are doing internship with us, Global Peace, Let's Talk, and the Joyful Talisman group here in New Delhi. And they are doing this summer school program for the underprivileged children. And every day they are trying to nudge them to do some very interesting, meaningful activities. So I feel that is something caring for others. We are caring for them for their personal growth. We are trying to help work with them so that they become more active citizens. So each and every pillar, one has to see what one can do in one's own personal life and also motivate others to do. I think that is the Yeah. crux for every one of us who want to follow these principles and philosophy of Joyful Talisman. Ok. El quinto pilar de la alegría del talismán es cuidar por los demás. Uno trata de hacer lo que puede para contribuir a la mayor cantidad posible de personas, aunque sea en formas que son pequeñas, pero que hacen la diferencia en su vida. Ese es nuestro objetivo. Eso es lo que queremos hacer. Y por ejemplo, ahora que tenemos personas jóvenes que están como estudiando con nosotros, y tenemos un programa de verano para niños y niñas como con menos privilegio y lo que estamos intentando hacer es invitarlos a interesantes actividades y ese es un acto de cuidar a los demás. Am, Apoyarlos a que se conviertan en ciudadanos activos. Entonces, la idea es que en cada uno de esos pilares hagamos lo que más podamos para vivirlos y motivar a otras personas. Muchas gracias, Isa. Bueno, yo quisiera hacerle esta pregunta a Marta, em, porque al leer el libro me preguntaba cómo estas enseñanzas y con lo que tú decías, ¿no? Como adaptadas a nuestro contexto, pueden echar raíces. Entonces, ¿qué cambiaría en la forma en que nos relacionamos con el poder, con el conflicto y la comunidad si estas enseñanzas echaran raíces en Latinoamérica? Nosotros hicimos un programa que está dedicado a la convivencia, tanto escolar como comunitaria, que tiene como base Joyful Talisman, en el sentido de que trabajamos específicamente con los valores de la filosofía gandhiana. Y es decir, esto del autoconocimiento, lo socioemocional, el trabajo con la gestión de los conflictos para desescalarlo. Nosotros lo que le agregamos como organización, que ya lo veníamos trabajando hace bastantes años, es cómo proyectar todo esto del voluntariado y de la solidaridad, la empatía, la compasión y el respeto en un proyecto concreto que depende de cada espacio. Ese proyecto nosotros ayudamos
a generarlo, a crearlo, y en donde damos cuenta de temas ambientales, pero también tienen que ser temas sociales y básicamente de transformación y de gestión de cuestiones que van a ser superadoras de conflictos en los espacios en donde ellos están, ya sea una escuela o ya sea una comunidad. Y nos detenemos bastante en eso, en cómo se genera con todas estas herramientas, ¿no? De no violencia, de empatía, compasión, aceptación, voluntariado y solidaridad, cómo generamos un proyecto concreto a partir de situaciones reales, auténticas, y cómo pensamos entre todos qué estrategias vamos a usar, qué técnicas, durante cuánto tiempo, con quién nos vamos a aliar, porque eso enseñamos mucho, a que hay que generar alianzas para tener abundancia, y eso es muy importante para nosotros, el cuidado del planeta, el cuidado de las personas, la prosperidad, y entonces hacemos todo un trabajo que dura 20 horas, concretamente. Es una formación que le dimos en llamar promotores de comunidades sostenibles. Y las hacemos en las escuelas y también en las comunidades. Y en 20 horas aprenden una serie de herramientas. Lo hemos hecho con más tiempo también, ¿no? Obviamente, en comunidad hemos estado meses, pero por las urgencias del tiempo y como se necesita esto, a nuestro modo de entender, lo más posible en varios lugares, entonces, bueno, en Argentina, en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos trabajando con escuelas en donde en 20 horas les puedo asegurar que hay un antes y un después. Son otras personas. Y esto no es que lo decimos nosotros, sino que lo dicen ellos mismos porque evaluamos la experiencia y hay un 91% de jóvenes estudiantes del secundario que dicen, esto deberían aprenderlo todos. Así que sí, tenemos un formato, le hemos dado un formato. Y también lo hemos puesto en una plataforma que se llama Cero Bullying, Convivencia Positiva, en donde en esa plataforma los docentes en forma gratuita y de las escuelas secundarias pueden acceder a esta línea vinculada con la filosofía de Joyful Talisman, pero puesta, digamos, como, bueno, pedagógicamente, ¿no? Cantidad de horas, cosas asequibles para una escuela, ¿no? Entonces yo lo que te escucho es que en América Latina una forma es a través de las escuelas, a través de capacitación, pero y más allá de la capacitación, para que todas estas herramientas ellos los puedan aplicar a proyectos que les hacen sentido y que son importantes para ellos. Y ahí todo cobra sentido y se enraiza. Exacto. La formación es para que ellos tengan las herramientas que van a necesitar para continuar ese proyecto, Ujú. porque es un proyecto que se inicia en un espacio y que después dependerá de las instituciones y de esa comunidad su desarrollo. Después a lo mejor con el tiempo nos mandan las fotos de que se limpió el río, de que un lugar que era una cueva, que estaba abandonada, por ejemplo, eso nos pasó en Perú, es una cueva en donde se descubrieron que había rastros de comunidades indígenas y a partir de ahí se hizo un paseo turístico, cultural, antropológico de ese espacio. Después todo va a depender de esa comunidad. Nosotros les damos como las herramientas y ellos deben continuarla hasta lograr algo concreto. Y eso es importante, que cada organización se comprometa a mantener el espíritu que tiene Joyful Talisman, ¿no? De esa solidaridad, de ese voluntariado, de esa interdependencia, pero lo que nosotros hacemos es que sea concreto, ¿no?
que uno lo pueda observar, mirá este lugar, este espacio, estas personas con estas dificultades. Nosotros trabajamos mucho con escuelas judicializadas. Entonces, que estos chicos empiecen a hablarse de otro modo, empiecen a tratarse de forma diferente, que busquen desde herramientas de paz estar mejor y ser más felices y todo eso, para nosotros es un cambio realmente muy interesante. Muchas gracias, Marta. Bueno, ahora esta pregunta es para ambos. Em, y voy a empezar con Bedavias y es sobre el discurso político, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia ahorita estamos en un proceso de elecciones presidenciales y esto no solo pasa en Colombia, sino que lo podemos ver en Latinoamérica y en el mundo, ¿sí? Entonces quiero que hagamos esta conexión entre el discurso político que a veces suele estar cargado de miedo y y un lenguaje deshumanizante. Y la pregunta es cómo nos mantenemos humanos y conectados sin perder obviamente esa voz y esa claridad que se necesita, por ejemplo, en el discurso. Entonces, como ya la dije en español, si quieres, contéstamela tú, Marta, y después la digo en inglés para que la conteste Bedavies. ¿Cómo no? Bueno, eso sí, nosotros, toda la sociedad actual está atravesada por esas violencias verbales. Y eso tiene una explicación, que a nivel mediático influye mucho porque eh, por una cuestión de nuestra biología, ¿no? Esto lo sé desde las neurociencias, a nosotros nos llama más la atención lo negativo, lo fuerte, porque es una manera de que nuestro cerebro esté más al cuidado de las cosas que son peligrosas. Entonces, nosotros cuando pasamos algo negativo en nuestras vidas personales, como cuando escuchamos algo negativo en el mundo, nuestro cerebro tiene una función, que es cuidarnos, cuidar la vida. Entonces nosotros estamos más atentos. Los que trabajan en todas estas cuestiones saben muy bien que llama más la atención lo negativo que lo positivo. Y eso lleva a que haya más likes o más reacciones o muchas cuestiones vinculadas con eso. ¿Y eso qué implica? Eso implica más publicidad, más difusión y todo eso. Nosotros somos muy concretos en ese sentido, en explicar cómo funciona nuestro cerebro en ese punto. No es que el cerebro está funcionando aparte, sino que nosotros somos todos una unidad. Entonces, nos va a llamar más la atención lo negativo por una cuestión de cuidado, ¿verdad? Si va a haber una guerra, si hay un problema, un conflicto que nos puede, bueno, nosotros vamos como especie, ¿no? Como todo animal que huye desesperado porque siente que hay un peligro. Nosotros también. Lo que pasa es que estamos todo el tiempo frente a que todo es como si fuera todo un peligro. Y entonces vivimos con un estrés enorme pensando que todo el tiempo nos va a pasar algo. Y nuestro trabajo, que es trabajar sobre la cultura de paz y sobre cuestiones de no violencia y de todo, no ocupan un espacio importante dentro de los medios, porque eso da tranquilidad y no es lo que se quiere a un punto de vista competitivo y real de lo que es los medios de comunicación. Ellos viven de la publicidad y la publicidad tienen que dar cuenta de cuántas reacciones tienen. Por eso ustedes siempre se va a escuchar gente que pelea, gente que discute, gente que plantea todos los tipos de violencias que hay en el mundo, que hay un montón, pero nunca van a escuchar o muy poco espacios como este de dar soluciones, de dar ideas, de buscar estrategias en común para transformar todos estos otros espacios. Así que lo que ocurre puede ocurrir en todas partes y es siempre lo mismo. ¿No? Es siempre lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se enseña a través de la filosofía de Joyful Talisman? La conciencia de todo esto. O sea, yo no me voy a enganchar en esto, porque no toda la gente es mala, no toda quiere hacernos daño. Hay muchas cosas y hay que entender cómo funcionan los medios
en relación con nuestro cuerpo y cómo nosotros lo tomamos y cómo tenemos que parar todo eso. Me encanta porque en el libro de Joyful Talisman aparece esta necesidad de hacer unas rutinas en donde nos desprendemos de nuestro celular, nos desprendemos de todas esas noticias y hacemos como una limpieza, ¿no? A nuestro alrededor de cosas tan ingratas. Y bueno, yo creo que conociendo y manejando eso y también cómo funciona nuestro cerebro, es decir, cómo la amígdala puede inmediatamente captarnos y reaccionar frente a eso y seguir las discusiones y aumentarlas y todo eso, o como propone Joyful Talisman, observar, pausar y que nuestra conducta no sea violenta, sino comprendiendo y entendiendo cómo funcionan los medios y las políticas en este caso, que no la manejan los políticos, sino las personas que están asesorando y que saben todo esto perfectamente, perfectamente. Así que hay que tener como mucho cuidado. Muchas gracias, Marta. Entonces, I'm going to ask you, Bedavias. So I want you to connect political discourse um, that sometimes is fueled by fear or this humanizing language. Um, so how do we stay human and connected without losing also, the power of voices? Like if you will, I don't know, um, talk to a politician, how to keep the teachings without losing the power of their voice and not contributing to violence, to political discourse. I think in today's context, this is a very critical question uh, because we see globally uh, how things are. And the key challenge today is to reach out and make a difference and contribute to the transformation of the heart of many of the people who are advocating conflicts or war or violence. So, in that context, I think the joyful talisman philosophy uh, can contribute in a big way. A, we are first talking about the essence of inner peace, turning inward, enhancement of self awareness, coming out of our inner prison. Number two, we are talking about nodes developing greater sensitivity to the idea of human interdependence. In fact, in our philosophical framework, we are arguing the need to promote human interdependence literacy. That is the need of the hour. We must realize how dependent we are on each other. Not just each other means not just only human beings, but nature and all other living things. When we have that sensitivity, Would it work we for will be you? able to, Wait. yeah, just I will finish that sentence, please. Uh, Human interdependence is very, very critical. Human interdependence literacy. Because when we understand deeply that we are all dependent on each other, not just other human beings, but nature and other living beings, much of the conflict that we face today, we will be able to decrease them. Yes, please. Ujú. Esta es una pregunta fundamental en el contexto global en el que estamos. ah, y es esencial poder contribuir a transformar desde el corazón lo que sucede con todas estas personas que están contribuyendo a la guerra, al conflicto, a la violencia. Y desde la filosofía de la alegría del talismán, ya hablamos de una de las primeras cosas, que es esta paz interior, como ir hacia adentro, autoconciencia. Am, y dos, ah, como desarrollar la sensibilidad y el reconocimiento de la interdependencia humana.
para que podamos ver que somos dependientes los unos de los otros, no solo entre humanos, sino también con la naturaleza y otros seres vivos. Am, y sí, la interdependencia es esencial ah, para, 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 para atravesar estos conflictos que tenemos alrededor. Also, here is an important dimension. When we are talking of a joyful talisman philosophy, we are advocating the essence of loving kindness. In the political discourse, as we find today, this whole idea of loving kindness, not only loving oneself, but developing the deep feelings of kindness to the other. The whole realm of loving kindness is missing. If we can nudge individuals across the globe to practice nudging kindness, much of the toxic discourse, whether in the realm of politics, we may have differences of opinions. We may be different from each other. We are all human beings, so we are different. But the way we interact with each other is critical. The way we, have relationships with each other is something very critical. If we have that terse, toxic uh, communications or toxic interactions with each other, we can't come to any kind of conclusion. So, a compassionate framework based on the ideals of loving kindness is what the joyful talisman philosophy nudges us to do. And I think in the context of today's political discourse, that's extremely important. Yes, please. Ujú. Otro aspecto fundamental es la esencia del amor, no sé cómo loving kindness, um, amor desde la amabilidad, tal vez. No Amor sé. O bondadoso. amor bondadoso, sí. Ajá, gracias. Am, es, sí, es esencial Ujú. poder conectar con otros individuos a través de ese amor bondadoso. Am, Sobre todo en estos contextos donde los discursos son tóxicos. Am, Poder ver que somos todos humanos diferentes, am, y el modo en que interactuamos los unos con los otros es esencial. El modo en el que tenemos relaciones los unos con los otros. Am, Eso. Bueno, muchas gracias. Y quiero hacerles la última pregunta que tengo para hoy. Es para ambos. Entonces voy a empezar en español contigo, Marta, y es, ¿cuál es una verdad del talismán de la alegría que aún les resulta difícil vivir plenamente? Una verdad, una práctica, una columna, un principio que digan, todavía me cuesta. En realidad no me pasa eso, porque yo sentí con todo este material que era coincidente plenamente con lo que uno venía pensando o uno venía trabajando, pero desde otros lugares. eh, Porque creo que tiene mucha verdad, ¿no? Y por supuesto que lo que creo que no, o sea, siento que es todo verdad y el tema de encontrar esas diferencias y amarlas y aceptarlas, y hay un montón de cosas que sí, uno tiene que hacer realmente un esfuerzo en algunos casos, ¿no? Nosotros trabajamos con personas que han cometido delitos también, ¿no? Y entonces aceptar esas realidades al principio es como que nos fue muy duro para nosotros. Y después entender que son, digamos, que todos esos delitos fueron partes de un contexto y de una falta de formación en una serie de valores. Y entonces este hecho de poder no juzgar, sino de aceptar lo que nos pasa sin juzgar, yo creo que eso es un tema
muy, muy importante y con el que siempre tenemos que esforzarnos realmente porque hay situaciones que vos decís, no, no puede ser que esta persona haya hecho esto, ¿verdad? Es como muy duro aceptarlo. Sin embargo, uno desde este amor bondadoso y desde no juzgar y desde poder brindar esas herramientas de amor auténtico más allá de las situaciones y de poder encontrarnos con ese otro y también con nosotros mismos y nuestras partes negativas, obviamente que las tenemos, pero al trabajar con personas que han cometido delito, es bastante fuerte todo eso, ¿no? Y es algo que hay que trabajarlo y que nosotros al principio fue difícil, pero ya lo tenemos como asimilado, ¿no? Pero fue una cosa que costó, no fue tan Claro. fácil. Y basada en este ejemplo que acabas de dar, me gustaría hacerte una pregunta complementaria y es si tú ves una línea, ¿sí? O una diferencia entre la compasión y permitir daño. ¿Cómo ves esos límites? A ver, para nosotros está la caridad, la empatía y la compasión. Entonces, la caridad es dar algo para solucionar un problema puntual. La empatía es entender que esa persona está necesitando y y la compasión es acompañar a esa persona, en principio, si cometió un delito, para que no lo vuelva a hacer. Es decir, pero no solamente que no lo vuelva a hacer, sino que repare y reconozca su error. Entonces, para nosotros, la educación restaurativa forma parte de la educación de la vida de toda persona. O sea, toda persona tiene para nosotros un camino para recorrer y es primero aceptar que estuvo mal, que cometió algo que dañó a otra persona y que esa persona pueda tomar conciencia, poder hablarlo, poder experimentar eso de te pido disculpas, esto no debió pasar. Y también pensar en cómo repararlo, eso nosotros lo enseñamos también en las escuelas, con cosas menores y también a personas que han cometido delitos. Nosotros trabajamos desde Fundación FEPAÍS en este caso con temas de justicia, es decir, personas derivadas que han cometido delitos de todo tipo y entonces para nosotros es una enseñanza fundamental que en la vida es importante reparar y volver sobre un camino. Pero primero hay alguien que debe mostrártelo. Por eso para nosotros la educación es la base de todo camino de restauración en donde sea, porque la gente muchas veces hace cosas plenamente sin tener ningún tipo de conciencia de eso. Eso lo hemos escuchado un montón de veces. Yo no sabía que esto no se podía hacer. Yo naturalicé este modo de hablar, este modo de hacer, lo naturalicé. No sabía que había otros modos, otros caminos. Entonces yo creo que la educación es un punto esencial en la vida de todo país, porque te permite una puerta, abrir puertas que vos no conocías y que quizá por eso estuviste en el camino que estuviste. Y nosotros, sin juzgar, aún con la sorpresa frente a delitos graves, nosotros decimos, bueno, es otra oportunidad que la vida te da, ojalá que la puedas aprovechar y ojalá que esto te cambie no solamente a vos, sino a toda tu familia y a la comunidad en la que vos encuentres. Nosotros hacemos todo ese camino, empezando con los niños, las escuelas, las familias y también con personas que están en la cárcel, que han cometido delito y que es una oportunidad más. Me alegra mucho escucharte porque veo que somos varios que hemos empezado a entender esta conexión entre la comunicación no violenta y las prácticas restaurativas y que ahí está el límite como de nos vamos a afectar unos a otros, posiblemente va a haber daño y el camino es reconocer y después ver cómo reparamos. Sí,
Entonces, muchas gracias y voy a ir a Bedavias. Um, I want to ask you about what is a truth from the Talisman of Joy that you still find challenging to fully live. You are muted. Yeah. Well, I think that's a bit challenging question. We have tried to work on different dimensions of Joyful Talisman. I think it is very difficult in today's world. You know, it is transactional world today. So many of these ideas, say for instance, the whole idea of loving kindness, uh, uh, loving kindness, the whole idea of loving kindness, it is, how we love oneself, self-love, and also kind to the others. You know, we are distracted with too many materialistic things around us. So I think that it's a challenge, isn't it, for all of us? We are all trying to pursue materialistic ideas and our own self-aggrandizement. There is so much of complexities in our lives. Of course, it's so very important to be simple. Simple living is again a challenge for many of us. You know, the art of letting go, what I should, say in an easier way. Many of us are into so many complex things. We probably have lost the art and science of letting go because we are wanting to pursue too many things for ourselves. That is, I think, the biggest challenge for not only me, I think most of us. We don't want to let go. We want everything for ourselves. If we have a fight with someone, we feel, the three word ego comes into play. We don't want to let go. And that is that actually contributes to much of the problem today. You know, in terms of stress, we are not able to regulate our emotions. We are not able to regulate our mind to be more concentrating. We are not able to be more mindful in what we are doing. So I think the biggest challenge definitely is of letting go. It is very difficult, I can tell you. Am, es una pregunta retadora y hemos probado varias dimensiones de la alegría del talismán. Am, y al conectar con el amor bondadoso que es hacia nosotros mismos y hacia los demás, ah, nos encontramos distraídos por muchas cosas materiales. Am, Así que creo que una de las cosas más retadoras es el dejar ir, el arte y la ciencia de dejar ir. Am, Hay muchas complejidades y retos en la vida, am, y estamos como persiguiendo muchas cosas. Ah, Así que uno de los mayores retos es el, el dejar ir. Muchas gracias, Isa. Bueno, pues yo quiero darles muchas gracias por estar acá, por además por esa experiencia que tuvieron como de cuando hablabas, Marta, de lo intercultural, ¿no? Acá estamos Argentina, Colombia, India y creo que había alguien de México que México, sí. sí. Entonces, pues sí, como apreciando estas colaboraciones y como el corazón que sabe que por ahí es. Y también cuando te escuchaba de, bueno, lo que la gente prefiere ver y lo que el cerebro le llama más la atención y yo creo que parte de hacer estas entrevistas es que haya otro tipo de contenido que invite, ¿sí? A no vivir desde el miedo y
y que abra la conciencia de las personas y como lo hace el libro, ¿no? Como que nos invite a reflexionar y a tener una experiencia interna, que además me pareció que moviliza. Em, entonces, muchas gracias y bueno, yo no sé si Juan y Lilian tienen alguna pregunta. Bueno, quiero saludar, yo aquí estoy invitada, digamos, soy parte de ese país y Marta nos hizo llegar la invitación y todo lo que aquí se dijo me resuena, estoy practicando mi inglés, además, a veces me corta, me costaba escuchar plenamente, pero yo vengo trabajando también en lo personal desde mi profesión y desde un trabajo personal en autoconocimiento y demás. Así que todo esto me es muy placentero, está en consonancia con mi sentir y con lo que intento actuar, porque lo fundamental es no fragmentarnos, porque si decimos algo y después no lo actuamos, creo que no sirve. Por lo menos a mí no me sirve. Gracias por la oportunidad de compartir. Muchas gracias, Lilian. Y cuando hablaste el inglés, recordé, gracias, Isabel, por hacernos la traducción el día de hoy. Juan, ¿ibas Gracias. a decir algo? Me escuché una voz, pero de pronto no. Bueno, pues un abrazo, que tengan buen día y bueno, Un abrazo, que yes. estén muy bien. Ahí está Juan. Ahí estás, Juan. Bien, ¿me escuchan bien? Hay un poquitico como robótico. Ya, creo que ahí ya mejor. No sé, más o menos. Juan es un amigo que practica yoga Bueno, y medita mucho y hace baño de sonido. Qué lindo. muchas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias. Se te corta, Juan. Yo no te escucho bien, pero ahí te vemos con tu presencia. Yo creo que ahí quedó congeladito. Pero bueno, muchas gracias. Muchas Eh, gracias. Muchas Muchas gracias. 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 gracias, Gaby. Bye, bye. Bueno. Chao, chao. Chao, chao. Y